El día de hoy estaremos resolviendo un balance de materia y energía. Así que vamos a comenzar. Excelente. Entonces, resolveremos el balance de materia y energía basándonos en el crecimiento bacteriano. Es por ello que vamos a seleccionar un microorganismo con el que podamos contar cómo se fermenta, el proceso, las variables que pueda llevar a cabo y el producto, por supuesto. Entonces, en este caso utilizaremos a la bacteria Corynebacterium glutamicum, que es una bacteria gram positiva, aerobia facultativa, no móvil y no espolante. Es conocida principalmente por su capacidad de producir grandes cantidades de aminoácidos, especialmente glutamato y lisina, que son sumamente importantes para la industria alimentaria. Bien, es hora de entrar en materia. Vamos a desarrollar un balance de materia y energía con el crecimiento de esta bacteria, considerando un proceso de fermentación, ojo, para la producción de lisina. Recordemos que la lisina es un aminoácido muy común y muy utilizado en la industria de los alimentos. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular en este balance? Bien, vamos a tomar en cuenta tres cuestiones: balances elementales, grado de reducción y calcular el valor de la corriente de entrada o de salida. Bien, entonces vamos a trabajar con esta bacteria llamada Corynebacterium glutamicum, así que vamos a hacerlo paso a paso para poder entender. Bien, recordemos que estamos trabajando con balances de materia y energía, entonces necesitamos algo muy importante. ¿Sabes qué es? Sí, necesitamos definir un sistema. Entonces, como paso 1, vamos a definir nuestro sistema y vamos a tomar en cuenta todas las variables que podemos llegar a tener. Vamos a considerar un bioreactor continuo. Con mucho ojo, existen distintos tipos de bioreactores que pueden llegar a cambiar los flujos de entradas y salidas, lo que puede llevarnos a otro resultado. Mucho ojo ahí, donde la bacteria consume glucosa como fuente de carbono para producir lisina, biomasa y dióxido de carbono como productos principales. Vamos a considerar una reacción generalizada con coeficientes estequiométricos para la fermentación aeróbica. Recordemos que en una fermentación aeróbica necesitamos flujos de oxígeno, glucosa, lisina, biomasa y dióxido de carbono. Ahora tenemos... Para saber o identificar nuestros parámetros, lo que vamos a utilizar, que son los coeficientes estequiométricos, definamos primero A, B, C, D, E, F y G. A va a ser nuestra glucosa, B va a ser nuestro nitrógeno con nitrógeno 3. C va a ser nuestro oxígeno, que son partes de los reactivos. D van a ser por parte de los productos que D viene siendo la glicina, la que queremos. E, nuestra X, que va a representar la biomasa. F, el CO2. Y G, que es nuestra agua. Ahorita el agua no es muy importante calcularla porque es producto aparte. Porque nuestra fermentación es aerobia y lo que queremos saber qué fue lo que se produjo fue el CO2, nuestra biomasa y nuestra glicina. Bien, para que no te pierdas, vamos a proponer un diagrama para que lo puedas ver de manera más gráfica y lo puedas entender. En este caso, tenemos este fermentador y va a tener una entrada de glucosa con un flujo establecido y constante. También va a tener, en este caso en particular, tres salidas. Vamos a tener dióxido de carbono, vamos a tener biomasa y vamos a tener la lisina. Bien, paso número 2. Balances elementales para determinar los coeficientes. Para resolver los coeficientes estequiométricos vamos a utilizar balances elementales como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Como este es un balance teórico, haremos algunas suposiciones razonables sobre los coeficientes basados en química básica y estequiometría de la biomasa. Bueno, pues empezamos con los balances. Primero balanceamos, tenemos que sacar el balance de carbono, que es 6A de carbono de glucosa igual a 6 de 6 carbono de lisina, 5 que son 5 carbonos de la biomasa
de la biomasa. Ahora se saca el balance de oxígeno, donde el balance de oxígeno es 6 oxígeno de glucosa más 2B, que son 2 oxígenos de NH3, que son más 2 oxígenos, que son 2C, igual a 2T, que son 2 oxígenos de lisina, más 1 oxígeno de agua, más 2 oxígenos de biomasa. Ahora en el balance de nitrógeno, en este tenemos 12A, que son 12 nitrógenos de glucosa, más 3 nitrógenos de NH3, igual a 14 nitrógenos de la lisina, más 7 nitrógenos de la biomasa, más 2 hidrógenos del agua. Esto vendrían siendo nuestros primeros balances con los que vamos a seguir haciendo los demás cálculos. Paso 3. Suposiciones y cálculos de coeficientes. Bueno, vamos a hacer algunas suposiciones simplificadas para determinar los coeficientes, asumiendo que por cada mol de glucosa consumido se producen 0.2 moles de lisina, 0.1 moles de biomasa y 0.45 moles de CO2. Con estas suposiciones podemos resolver los balances. Primero, para el carbono sustituimos una fórmula que es 6 por 0.2 moles de lisina más 5 por 0.1 moles de biomasa más 0.45 moles de CO2, lo que es consistente con nuestras suposiciones. Para los demás balances, ajustamos los valores de B, C y G basándonos en nuestros balances anteriores. Bueno, el siguiente paso es paso 4. En este paso lo que vamos a hacer es calcular las corrientes y los grados de reducción. Primero, para empezar, ¿qué es un grado de reducción? Se abrieva GOR. Es una medida de cuántos electrones están disponibles en un compuesto para transferir a otros compuestos durante reacciones de redox. Ya sabemos que es una ecuación de redox, ¿no? Es útil en el análisis de procesos bioquímicos fermentativos para entender las necesidades de oxígeno y las capacidades de producción de energía en un sustrato. Bueno, ahora vamos a calcular los grados de reducción. Se pueden calcular usando las siguientes fórmulas. Grados de reducción igual al número de hidrógeno menos los números de oxígeno más 2 por el número de nitrógeno entre el número de carbono. Los grados de reducción de glucosa vienen siendo lo siguiente: igual a 12 de hidrógeno menos 6 de oxígeno más 2 por 0 de hidrógeno, porque pues no tenemos ningún número de equivalente de hidrógeno, entre 6 de carbono. Esto es igual a 1 de glucosa. El grado de reducción de la lisina es 14 de hidrógeno menos 12 carbono menos 2 de oxígeno más 2 por 2 de nitrógeno entre 6 de carbono. Esto nos da como 1.67 grados de reducción de lisina. El grado de reducción de biomasa es 7 de hidrógeno menos 2 de oxígeno más 2 por 1 de nitrógeno entre 5 de carbono. Esto nos da como resultado 1.4 de grado de reducción de la biomasa. Bueno, pues ya teniendo los grados de reducción, ahora empecemos a hacer los cálculos de corriente de salida. Para hacer este tipo de cálculo más concreto,
Asumamos los siguientes coeficientes estequiométricos hipotéticos para la producción de linaza, biomasa y CO2. Aquí, como son hipotéticamente, tenemos que A es igual a 0.5 moles de lisina por mol de glucosa, B igual a 0.1 moles de biomasa por mol de glucosa y C igual a 0.2 moles de CO2 por mol de glucosa. Esto significa que por cada mol de glucosa consumida, el proceso produce 0.5 moles de lisina, 0.1 moles de biomasa y 0.9 moles de CO2. No. El último paso es la interpretación de nuestros cálculos. Lisina, siendo 46 gramos mol por el número que habíamos obtenido de 0.5 de la lisina, nos da como resultado 73.045 gramos de lisina por mol de glucosa consumida. De la biomasa, pues 0.1 moles de biomasa producida por glucosa, y eso lo multiplicamos por 113.15 gramos mol, nos da como resultado 11.315 gramos de biomasa por mol de glucosa consumida. En el CO2 se generan 0.9 moles de CO2 por mol de glucosa, y dada que la masa molar de CO2 es aproximadamente 44.01 gramos mol, estos producen 39.609 gramos de CO2 por mol de glucosa consumida. Es así que esos fueron nuestros resultados que obtuvimos, que fue de la lisina. Lo que se consumió fue 73.045 gramos, de la biomasa 11.315 gramos y del CO2 39.600 gramos de CO2 consumido. Bien, vamos a concluir y vamos a entender un poco para qué sirven tantos cálculos, para qué sirve toda esta metodología, qué es lo que nos dicen los balances de materia y energía y para qué los necesitamos. Entonces, contestemos la pregunta dentro de un reactor en la industria, ¿qué está pasando? Bien, pues resulta que el aumento en el grado de reducción desde la glucosa hacia los productos indica que los procesos metabólicos implicados en la conversión consumen energía. Y bueno, esto quiere decir que potencialmente requieren la aceptación de electrones, como por ejemplo mediante el consumo de oxígeno en procesos aeróbicos, para mantener el balance energético de la célula también. La transformación de sustratos con un menor grado de reducción en productos con un mayor grado de reducción generalmente implica la reducción de coenzimas. ¿Recuerdas las coenzimas? Bien, también pueden ser, estas coenzimas por ejemplo pueden ser como NDH o NDA. Entonces, luego estas transfieren electrones a la cadena de transporte para generar ATP, adenosiltrifosfato, recuerda, a través de la fosforilación oxidativa. Hemos llegado al final del video. Espero te haya gustado muchísimo. También espero que hayas aprendido bastante. Recuerda que los balances de materia y energía nunca se acaban. Hasta la próxima.